del Señor, iglesia. Amén. Más que una iglesia, somos una. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos agradecidos a Dios por este fin de semana. Bueno, desde el viernes hemos estado de bendición. El día viernes ciertamente no pude asistir a la vigilia. Estuvo mi esposa allí y me ha contado de la gloria ahí que se ha vivido juntamente con los jóvenes. El día de ayer también un mensaje muy poderoso de parte de nuestro pastor Jefferson Kennedy, que nos hablaba de del mundo espiritual y cosas muy importantes e interesantes que nosotros como iglesia deberíamos saber. Estamos aquí, ¿no? ¿O todavía está ahí? No, estamos despiertos, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, el día de hoy Dios ha movido la semana pasada. Estaba estudiando un poco y trajo a mí del Señor un poco memoria de algunas circunstancias, ¿no? Personales que han pasado pues en mi vida, y yo sé que así han pasado seguramente en sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos momentos en nuestro vivir, en nuestro andar, en los cuales tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Y son momentos en los cuales nosotros empezamos a decir, ¿y por qué? ¿Por qué, Dios? Esa es fija. Es como dicen por ahí los nuevos, vamos a decir, las personas que andan en redes sociales, esa es la vieja confiable, que no es tan confiable. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que suceder esto si yo te sirvo? ¿Por qué tuvo que suceder esta cosa o esta situación muy desagradable si yo no soy tan malo? ¿Por qué tuvo que pasar esto si realmente yo ofrendo? ¿Por qué tuvo que acontecer tal situación si mi familia y yo servimos a Dios? Y personalmente he pasado mucho de estas situaciones. No voy a comenzar hablando de mi vida, pero sí quiero hablar un poquito, antes de entrar de lleno en la palabra, ¿no?, de una persona muy importante en la historia de la iglesia. No trata del apóstol Pablo, no trata de los apóstoles en sí, pero hay una persona que fue un gran misionero, que recordaba dentro de lo que era la composición de este mensaje, y el Espíritu Santo me recordaba esta historia que había leído en algún momento, y me llevaba hacia un misionero inglés que en el año 1860 él recibe un llamado, unos años antes recibe un llamado de Dios para ir a China de 1860. No es China de hoy, que de hoy de hecho es complicado, pero en 1860 estar en China involucraba muchas cosas y tampoco muy agradables. Decir que iba a evangelizar en China era afrontar una cultura totalmente distinta a la de él, y entre muchas otras cosas más y detalles que no voy a mencionar ahorita por cuestiones de tiempo. Pero él, al final, él va a China. Él decide, dice: Señor, quiero entregar mi vida en servicio a ti. Estoy dejando todo aquí en Inglaterra y me voy a ir a China. Él llega a China, empieza a servir unos años, pasan 5 años de servicio en una localidad de China. Apenas se estaba aculturando y empezando a ver algunos pequeños frutos. Y hablo fruto específicamente de almas que estaban creyendo en el Señor. Y él estaba muy animado, decía: wow, siento el respaldo de Dios. Siento que Dios me está acompañando, estoy viendo el fruto de lo que Dios está haciendo por medio de lo que estoy predicando, de lo que estoy haciendo, y estaba muy contento.
Estaba feliz porque él podía ver con sus propios ojos que la promesa de Dios estaba cumpliéndose y estaba pasando algo en esa localidad de China. Este misionero oraba a Dios, siempre fue un gran orador a Dios y se mantenía ferviente espiritualmente. Sin embargo, un día empieza una fiebre, empieza a sentirse mal, no estaba nada bien, espera un tiempo, sigue orando, pide al Señor sanidad, pero hay momentos en los cuales la sanidad no llega de parte de Dios. Y este fue también el caso, como el caso del apóstol Pablo, en los cuales Dios no responde. Dios se queda en silencio total. Y entonces el misionero continúa allí haciendo fuerza, tratando de forzar el asunto. Pero cuando va a revisión médica nuevamente para una observación, le dicen: usted tiene que volver a su país porque aquí lo único que va a hacer es perder la vida. No hay más posibilidad. Él se encontraba en una situación, una diatriba de cómo es posible que si Dios me llamó hace 5 años, hace más de 5 años, pero hace 5 años vine aquí, estoy haciendo la obra de Dios, oro, me mantengo en santidad, trato de hacerlo aunque es difícil, trato de ser lo más puro ante el Señor, trato de hacer las cosas bien, trato de cumplir la palabra, trato de caminar en el Señor, pero aún así yo me enfermo. Aún así, yo no estoy bien como para poder servirle, no voy a lograr mucho. Yo me voy. Dolor en su corazón, imposible de explicar esa situación. Él no sabía por qué Dios había permitido tal situación, porque definitivamente Dios estaba en el asunto, pero no entendía por qué. Trataba de revisar su vida, ver si es que había algún pecado escondido, pero definitivamente no había algo realmente que diera razón para que eso estuviera pasando. Y hoy en día, en ocasiones, algunas personas se empiezan a sentir mal o empiezan a tener fallos económicos. Y lo primero que algunos líderes piensan: no, eso es que no está ofrendando, eso es que no está diezmando y es por eso que está fallo. Pero hay mucho más allá de eso. Yo no estoy diciendo que no sea una de las razones, pero estoy diciendo que no es la única razón. Estoy diciendo que en ocasiones Dios puede llegar a cerrar el grifo de nuestra provisión por una causa que nosotros no entendemos, pero que Él en su omnisciencia y su plena sabiduría sí sabe. Entonces este misionero se vuelve a su país, a Inglaterra, y pasado un tiempo, él sigue con sus dolencias, pero estaba ya tratado. Pero él no se queda allí. Dios imprime en su corazón una necesidad, un deseo profundo de seguir sirviéndole de alguna manera, y Dios infla su corazón a servir ahora preparando misioneros para ir a China. Abre un instituto de preparación y empieza a entrenar una cantidad de guerreros a la misión mucho mejores en alcance que él mismo. Gente con un talento impresionante para aprender idiomas, para llegar a las personas, con una creatividad impresionante y un conocimiento de la palabra muy profundo, incluso mejores que él. Y él es parte de ese entrenamiento para llevar la palabra a China, y empezaron a alcanzarse provincias chinas que él jamás imaginó poder alcanzar, más que en la que estaba él. Esa era su meta. Pero en el corazón de Dios, en la mente del Señor, no estaba solamente esa provincia china. Los planes de Dios estaban muy amplificados. Solamente que Hudson Taylor, él no podía observar todo el plan que Dios tenía. Solamente tenía una partecita de lo que era el plan de Dios con China en 1860, 65 y más adelante. Así que Hudson entendió en el tiempo que su labor era en China, pero la forma no era la que él creía, sino la que Dios había determinado, aunque a él le había parecido
una escritura de su vida inexplicable para su momento. Y para nosotros hay situaciones personales que vienen a ser inexplicables. Pero hoy, mi amado hermano, yo quiero invitarte a que conozcamos un poco más de lo que puede llegar a ser el autor de lo inexplicable. El autor de lo inexplicable. Y algo parecido pasó Pablo en una ocasión. Bueno, en muchas ocasiones conocemos la vida. Estamos estudiando al apóstol Pablo. En Filipenses 1:12 él dice: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo nunca se quejó por las cosas que acontecían en su vida. Pablo era una persona, un ministro, un misionero, que en su andar cristiano él había sufrido muchísimo. Era una persona que podía mostrar sus cicatrices en la espalda. Era una persona que podía decir: si tú sufriste, yo he sufrido mucho más por causa del evangelio. Aún así, él no llegó a decir eso. Sin embargo, vaya que en las cartas nosotros podemos ver las descripciones de todas las cosas que él tuvo que sufrir. Desvelos, tuvo que sufrir el aborrecimiento de personas, lo golpearon, lo encarcelaron muchas veces, estuvo en el cepo, estuvo siendo ofendido constantemente, acusado por el Imperio Romano, estuvo lacerado, un desastre total. Pero Pablo, aún así, él nunca se quejó, más bien dijo esto: que eso había redundado más bien para el progreso del evangelio. Esto es una afirmación que parece a priori un poco de locos. Nosotros hoy en día vivimos en una comodidad, no digo todos, pero a veces un poco extrema. No queremos sufrir ni el más mínimo de nada. Yo no quiero hacer ni el más mínimo de cola para comprar nada. Yo no voy a llevar sol de ninguna manera. Yo no voy a esperar una hora más de culto el día sábado. Yo vine hasta las 9. Y si el pastor se pasó un poquito más, entonces yo me voy. Y de paso no vengo el domingo a la iglesia. Gloria. Yo no voy a sufrir. No estoy dispuesto ni a una hora de sueño, ni a una hora de sueño a pasar a causa de Cristo. Pero Pablo dice lo contrario: todas estas cosas redundan para el progreso del evangelio. Entonces Pablo entendía algo en Dios que muchos de nosotros nos cuesta, se nos hace difícil comprender. Esa inexplicabilidad que hay en la obra que Dios hace. Dios no se maneja solamente para que nosotros podamos entender lo que Él está haciendo o lo que Él va a hacer. Dios sabe lo que Él va a hacer. Y tú en muchas ocasiones y yo no ni siquiera necesitamos comprender cómo Él lo está haciendo, pero Él sabe hasta dónde va a llegar esa situación y que lo está haciendo porque su palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas en absoluto, dice ahí todas, eso es absoluto, a ti y a mí, nos ayudan a bien. Spurgeon dijo: Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Cuando no podamos rastrear su mano, confiemos en su corazón. Cuando nosotros no podamos rastrear la mano de Dios porque nosotros queremos ser monitores de lo que Dios está haciendo con mi vida, a ver si me conviene o no, y si no me conviene me voy de la iglesia, si no me conviene ya no sigo orando porque no quiero lo que Dios está haciendo en mi vida, porque me duele demasiado,
porque está siendo complejo, porque yo pensé que iba a ser una situación mucho más agradable para mí, pero como es así y como está pasando esto tan difícil para mí, que me hace llorar, que me hace sufrir, entonces yo creo que lo mejor es irme. Huyo. Nosotros no estamos llamados para rastrear la mano de Dios. Nosotros estamos llamados para confiar en que Dios, su corazón es todo absolutamente bueno. Dios es bueno en sí mismo y como nadie lo puede ser. La palabra de Dios dice que no hay bueno, ni aún uno. Solamente Dios es bueno. Y como Dios solamente es bueno, nosotros debemos confiar en lo que está haciendo, aún cuando su voluntad sea agradable y perfecta, pero no agradable y perfecta necesariamente para nosotros, sino agradable y perfecta para su propósito. Nosotros decimos muchísimo ese versículo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero quiere decir que siempre vamos a estar en una situación agradable. Quiere decir que siempre vamos a estar con nuestra barca sin huecos. Quiere decir que nosotros siempre vamos a estar sin preocupaciones. Quiere decir que siempre vamos a tener todas, absolutamente las cosas cubiertas. Algunos hermanos predicadores dicen, claro que sí, cómo no. Yo no puedo creer que un cristiano tenga falta de provisión absoluta. Yo no puedo creer que un cristiano no vaya a sufrir de ninguna manera. No, de tal manera no sería cristiano, por lo mínimo está pecando. La pregunta mía es, cuando nosotros volteamos hacia el continente africano y observamos países que están siendo cristianos quemados, vivos, congregaciones enteras están siendo borradas del mapa de esos países, y nosotros nos preguntamos, ¿que acaso ellos son menos cristianos que nosotros? ¿Son menos hijos que nosotros? ¿Son menos hijos de Dios que nosotros? ¿Acaso es que ellos cometieron algún pecado por el cual Dios está juzgándolos y por lo cual tienen que morir? ¿O será que están más bien, por otro lado, cumpliendo la voluntad de Dios a plenitud y permaneciendo firme aún en medio de su dificultad? No huyendo, no diciendo nada, sino viendo hacia Dios, al cielo, y diciendo, Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque a pesar de que yo no entiendo, a pesar de que tú estás escribiendo un libro en mí que yo no podría aceptar si no fuera por el consuelo de tu Espíritu Santo, a pesar de lo inexplicable que está haciendo como autor con la historia de mi vida, a pesar de que tengo que llorar cada mañana y cada noche al acostarme porque no comprendo por qué quedé sin empleo, por qué no puedo alimentar a mis hijos, por qué mi país está en la dificultad que está teniendo, y la cual mucha gente ha muerto en mi país a causa de estas cosas que están aconteciendo. Aún así, nosotros saber que el escritor de nuestra historia, que el escritor de nuestra vida, que ese Dios en el cual nosotros hemos creído, mantiene y sigue teniendo el control. Dios jamás ha perdido el control de nada. Jamás ha perdido el control de nada. Agustín de Hipona dijo, Dios, por ser sumamente bueno. Mire, esta frase es un poco complicada, agustiniana, pero bien que vale poder comentarla. Dios, por ser sumamente bueno, no permitiría jamás el mal, si no fuera tan omnipotente y bueno como para sacar del bien el bien del mal. Omnipotencia de Dios. Dios es tan omnipotente. No es tan omnipotente, es una redundancia. Dios es omnipotente, tal cual que de lo que no es tan bueno, Él puede sacar algo absolutamente
perfecto y bueno. Eso nadie más lo puede hacer. Cuando usted tiene una paella montada, a Carlos, una buena paella montada, una feijoada, ¿es que se llama? Feijoada, farofa, feijoada, ahí vamos aprendiendo. No sé, usted tiene en el horno unos buenos picos nicaragüenses. Yo tengo montado en el sartén una arepa bien buena venezolana, pero volteo, estoy haciendo algo con mi hijo y se quema. Uy, padre, y si era la última masa que tenía. Y la familia está esperando ahí en la sala. No hay nada que hacer. Eso hay que tirarlo. Cuando se quema, ¿verdad? Las hermanas que son cocineras, cuando un arroz se quema, ya se ahuma. Y por más que usted lo adorne y lo decore, eso ya tiene un olor a humo que no puede admitirse. Entonces, lamentablemente, igual hay que tirarlo. Pero Dios es diferente. Dios no nos tiró a nosotros. Y cuando nosotros teníamos que haber sido exterminados, tirados, Dios, el autor de lo inexplicable, empezó un gran plan de redención. Y de eso trata, mis hermanos. Romanos 11, 33, 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insonables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? ¿Quién puede compensar a Dios? Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi amado, las cosas que pasan de manera inexplicable en la vida de los creyentes, sí, de los creyentes, a veces muchas personas tratan de ocultarla, porque si nosotros la expresamos, para muchos sonaría: aquí me huele a pecado. ¿Cómo es posible que tú puedas tener tu casa en tal cual desorden siendo cristiano? Tú eres, que seguro eres un pecador, en algo fallaste. Sí, seguro que podemos hacer esa afirmación al 100%. ¿Será que Dios está permitiendo algo más allá de lo que ha sido tu propio pecado, que quizás no existe, para hacer un trato con tu familia, con otra familia inclusive, o para quizás usarlo más adelante como un testimonio vivo de lo que tú vas a tener que aconsejar en unos años posteriores? Hay un caso en la Biblia, porque el justo a veces sufre sin explicación. Y yo creo que todos aquí hemos escuchado esa frase o esa pregunta: ¿por qué, si era tan bueno, le pasó eso? ¿Por qué? Señor, ¿por qué tú permites que la gente buena muera tan rápido? Mira que la gente malvada dura tantos años. Le hacen de todo, van a la cárcel, salen, le dan por aquí, le dan por allá, vive igual. Una persona buena quizás se cayó en el baño de su casa y ya no contó más la historia. La palabra de Dios dice que en una ocasión había un hombre muy rico. Tenía muchas posesiones. Era una persona que tenía una gran casa, tenía varios hijos. Vamos a decir, era un gran empresario de la época. Y precisamente sobre él o de él se escribe el primer libro escrito de la Biblia. De hecho, algunos dicen que incluso antes que Génesis se escribe Job. Job era un magnate,
Era un hombre importante, pero era un hombre que tenía un temor de Dios, que él se guardaba, que trataba de cumplir las cosas bien, correctamente ante Dios. Solo que un día las cosas empezaron a cambiar. Sus riquezas se fueron a la borda. Su casa quedó destruida. Unos hijos que murieron al mismo tiempo, quedándose él solamente con una esposa que su esposa, en vez de consolarle, de abrazarlo como hicimos en esta mañana al saludarnos y decirle: yo estoy contigo, Job, todo esto ha pasado, pero yo voy a cumplir mi voto matrimonial y yo voy a estar hasta el final. No importa, yo no me he casado contigo por el dinero, yo no me he casado contigo por tal y tal, yo me caso contigo porque yo te amo. Pero esa esposa que debió haber dicho eso, lo que Job escucha en medio ya de su enfermedad, porque aparte su cuerpo había sido afectado, estaba lleno de llagas, podredumbre, olía quizás mal ya, su piel se caía por pedazos a causa de la lepra, de las llagas, no sentía, incluso los leprosos no pueden sentir a cierto punto, de manera que si incluso un animal venía y mordía un pedazo de él, él no iba a sentir. Estaba cayéndose a pedazos, estaba hundido Job. Era el final de su historia prácticamente, por lo menos eso era lo que parecía. Y su mujer viene y le dice de buenas a primeras: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. De paso le dice. Tener una esposa o un esposo que llegue a decir eso es fuerte, pero Dios permitió que eso sucediese, que esas palabras tan dolorosas afectaran a Job. Y Job empieza a entrar en una situación en la cual muchas preguntas empiezan a venir a su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo te servía? ¿Por qué si yo te ofrendaba? ¿Por qué si yo estaba en la casa del Señor todos los domingos, incluso en la semana? ¿Por qué si yo iba a los estudios bíblicos de los martes? ¿Por qué si yo tenía que calarme el pastor ahí todos los martes hablando de todo? ¿Por qué tenía que yo iba a escuchar al pastor Anderson los sábados siempre? Yo estaba cuidándome. Mira que yo tenía que ir los domingos a escuchar al pastor 1 hora hablando. ¿Tú sabes qué es eso? Aún así pasa esto. Aunque yo oraba a las 5:30 de la mañana, aunque yo ayunaba con los intercesores, incluso ponía más horas de las que debía, y estoy así, ¿por qué? Y yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi familia está como está? ¿Por qué mis hijos no pueden obedecer a Dios? ¿Por qué no quieren estar en la iglesia? ¿Por qué por más que intento, mi esposo y mi esposa no responde como debería responder? Conozca o no conozca la palabra. ¿Por qué razón mis familiares tuvieron que morir de esa manera tan trágica? Señor, ¿por qué? ¿Por qué cuando la iglesia te sirve en este país sale un noticiero diciendo que nosotros somos un peligro para la sociedad? Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que yo te quiero servir más, siento que las cosas se me complican a tal punto que quisiera decir, yo no entiendo nada y me voy corriendo? Yo creo que Dios en esos momentos está escribiendo una historia inexplicable que tú en el momento no entiendes, pero que en su tiempo, si es su voluntad, vas a ver con claridad. Job solamente estaba viendo lo que acontecía en su vida, pero había una parte de la historia que está allí que él no oyó, no escuchó, ni leyó, sino que solamente la sabía Dios. Aquella parte en donde dice que Satanás se presenta a acusar a Dios, a Job, y a decir a Dios
que solamente Job lo respetaba y lo servía y se guardaba porque Dios le daba bienes, vamos a decir en palabras actuales, lo tenía consentido. Job era un consentido de Dios. Y por eso entonces él estaba así, porque claro, quien que estando bien no va a adorar a Dios. Y mire usted, ¿quién no va a adorar a Dios cuando estamos en buena situación? Algunos están mal agradecidos que ni siquiera, que más bien cuando tienen más se van. Pero en teoría, cuando estás bien, tú estás bien para cantar. Tú puedes venir al culto y levantar una alabanza a Dios tranquilo, porque nada está atosigando tu corazón y tu mente. Pero cuando no es así, a veces el desespero te lleva a no querer ni siquiera abrir la boca en medio de un servicio, ni siquiera en tu casa orando. Ya yo no quiero orar. Yo tengo más cosas que pensar. Mira este problema que tengo. ¿Cómo voy a sentarme a orar cuando yo tengo tantas cosas que solucionar que no entiendo por qué? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿O será que el Señor se quedó dormido porque anoche estuvo hasta tarde en el culto y le dio tanto sueño que esta mañana se armó un problema en mi casa y yo tengo que quedarme solucionando? Porque yo creo que Dios no se va a meter en este asunto. Y si yo no soluciono, ¿quién va a venir a solucionarme? Job entra en esta diatriba de inentendimiento, pero él no sabía lo que había acontecido espiritualmente. Fíjese ahí que Dios le permitió a Satanás tocar a Job en su cuerpo, pero no en su alma, no en su espíritu. La vida de Job estaba resguardada en el Señor. Tu vida está resguardada en Dios. Tu vida está resguardada en Dios. Pero su cuerpo había sido permitido que se tocase. Ese detalle, gran detalle, Job no lo sabía. Y Dios no necesitaba que Job, ni quería que Job supiera esto. Porque de tal forma Job iba a estar tranquilo y tampoco iba a ser probado en fe ni en conducta. A ver si era que él empezaba a maldecir a Dios por lo que había permitido Dios en él. Y Dios deja que las cosas sigan y no le da conocimiento de lo que realmente pasó en el mundo espiritual. Y para Job aquello era inentendible. No había forma de entender cómo en tan poco tiempo había perdido todo. Era algo sobrenatural. Él no sabía lo que había acontecido en el mundo espiritual. Más él cayó y no se atrevió a proferir maldición en contra de su Dios. Y nosotros sabemos la historia de Job. Nosotros sabemos lo que pasó después con sus amigos. Nosotros sabemos todas las cosas que sucedieron, porque hemos seguramente leído ese libro. Pero Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y también al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios lo había confrontado diciéndole en cuanto a conocimiento y sabiduría, Job 38:4, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Tú eres más sabio que yo. Yo, el autor de lo inexplicable. Tú sabes lo que yo quiero que tú sepas. Yo no todo lo he puesto aquí en estas escrituras. Hay cosas que son ocultas para ti, que no tengo por qué decirte, pero que sí o sí van a acontecer, que no es tu responsabilidad buscar saberlas, ni siquiera orar para que yo te las explique. Hay oraciones que no tienen que hacerse. La gente piensa que hay que orar de todo y pidiéndole explicación a Dios por todo lo que Él hace, pero esas oraciones no son necesariamente correctas. Tú no necesitas saber a detalle lo que Dios está planificando. Tú lo que necesitas saber es que Dios es fiel.
y está al lado tuyo y es tu compañía. El apóstol Pedro en primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Año 64 aproximadamente después de Cristo. Nerón. ¿Le suena ese nombre? Nerón. Emperador romano temible, muy duro. Hubo un incendio en Roma catastrófico y él hace así. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, no lo es. Es culpa de los cristianos. Son peligrosos. Historia, ¿eh? Es culpa de los cristianos. Ellos incendiaron. Son peligrosos para nuestra sociedad. Ellos no estaban involucrados en nada. Sin embargo, alguien los señaló de mucha importancia como Nerón y empezaron a ser perseguidos. Empezaron a sufrir profundamente. Empezaron a ser atrapados, empezaron a ser maltratados, para no ir más allá con palabras, no ser tan explícito. Y Pedro en medio de esta situación escribe a los creyentes y les dice: tú no sorprendas por el fuego, mira la palabra, fuego de prueba. Quemaban cristianos. Eso no es algo nuevo. Eso no es algo que estamos viendo solamente actualmente en el continente africano o en Asia. Eso viene desde hace mucho tiempo. Los quemaban. Pero también dice la palabra fuego, y todo el problema inició a causa de un fuego que se encendió en Roma. Y Pedro no dice allí: pídanle explicación a Dios, seguro Él les va a contestar. No se enfoca en eso. Pedro los anima a confiar en Dios en medio de su prueba. Pero no les dice: tienen que orar para que les explique Dios lo que le está pasando a ustedes, a ver si fue que pecaron y por eso ustedes están hundidos. Dios no siempre explica, pero Dios nunca improvisa. Él no siempre explica, pero Él nunca, jamás improvisa. Y si no, pregúntenle esto a José. Rápidamente, nosotros sabemos que José fue un niño que al parecer fue consentido por su padre. Le regalaba unas túnicas mangas largas y de colores preciosas. Y de alguna manera esto molestó a sus hermanos. Pero había algo también tras eso. La gracia de Dios estaba en su vida. Fue vendido, fue puesto en una cisterna. Lo sacaron de allí, lo vendieron a los ismaelitas. Su corazón estaba destrozado. Luego de eso va a parar a una nación totalmente diferente a la de él. Era extranjero. La gracia de Dios estaba sobre él, pero la realidad de él era inexplicable. Él tendría que haber estado con su padre. Él tendría que haber estado todavía recibiendo regalos de su padre, que tanto igual le gustaban. Empezando a soñar algunas cosas en su casa, pero la voluntad de Dios no era esa, sino que permitió que a temprana edad parase en una nación que no era la de él y tenía que acoplarse a esa cultura nueva, totalmente distanciado de su familia, sin saber si alguna vez iba a volver a verlos. ¿A alguien se le hace parecido a eso? Distanciado de su familia, kilómetros, muchos kilómetros, no los veía, ni siquiera por videollamada, nada.
Su vida anterior había quedado allá. Él hubiera esperado que sus hermanos lo quisieran un poco más, pero por el contrario, lo que hicieron fue hablarle duramente cada vez que conversaban con él. No era lo que él quisiera haber tenido, pero era lo que había en el momento. Era lo que realmente estaba pasando. Para él eso era inexplicable. Él no entendía lo que iba a acontecer después. José no sabía la historia completa. Pero Génesis 45, 7, 8 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vidas por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Historia inicial inexplicable, conclusión absolutamente entendible. Inicios complicados, finales espectaculares, pero que ameritan tener la valentía de decir: yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a confiar en ese Dios que me ha presentado historias como esta, pero que por otro lado me presenta historias como esta última que vamos a escuchar, en la cual nosotros podemos ver nuevamente que Dios no siempre se explica, pero Él nunca improvisa. Nace en Belén un pequeñito. ¿Qué sé yo cuánto pesó el Señor Jesús cuando nació? Mi Jacieli pesó pesó normal. Pero los bebés pesan ¿cuánto? 2 kilitos. Algunos salen de 4. No sé de qué se alimentan las madres, pero bueno. El Señor igual para ese tiempo era tan chiquitín, que 2 kilos, algo así. Eric sabrá mejor cuánto puede pesar un bebé. Pero ese pequeñín era el Salvador. El Salvador, el Rey. No cualquier rey, Rey de reyes. Nace en un pesebre, un montón de animales, huele un poco mal, crece, está un tiempito en Egipto huyendo. O sea que el Señor sabe que es ser extranjero. Crece ese tiempo, se devuelve, empieza a estar en las sinagogas, empieza a trabajar con su padre. Las historias de los reyes normalmente no son así. Las historias de los grandes líderes del mundo no son así. Nacen en cuna de oro, no son extranjeros nunca, no saben qué sufrir y mucho menos trabajan con sus manos. Ellos no saben qué es astillarse, ¿verdad, Iván? Cuando estás trabajando con madera. No saben lo que sufre un ebanista cuando en esa época no tenían las herramientas que hoy en día tienen los ebanistas. Astillado en las manos todo el tiempo. El Señor sabía que era dolor desde su pequeñez. Vaya que sabía. Saber la responsabilidad familiar que tenía su padre de llevar alimento a casa y él colaborar también con esto desde joven. El Señor es un ejemplo. Y nosotros vemos a ese pequeño que crece, que aprende. La palabra dice que crecía también.
Y nosotros podríamos ver, y la gente en esa época, una persona normal, le decían el hijo del carpintero. Y aparte de eso, había nacido en una localidad que estaba en desmérito. Decir que él era el que iba a salvar a la humanidad del castigo eterno que merecía era inexplicable. Era inentendible. Los judíos, la mayoría no pudo comprender esto. Ellos estaban esperando un rey con pecho salido, un tipo como Saúl, de 2 metros, corpulento, con esteroides incluidos, bastante gimnasio, una capa detrás, una lanza gigantesca. Bueno, la Biblia aquí para que no dijeran nada, pero lo primero era como se veía para los judíos. Un caballo poderoso cabalgando y el viento soplándole, sí, como en las películas. ¿Sabe, no? ¿Te has visto 300? Así, marcado. Ellos querían eso. Creían que eso era así. Y estaban esperando a un rey en esas condiciones, con muchísimo dinero para contratar otros ejércitos incluso, para poder derrocar al imperio romano. Una revolución total. Y cuando ven a un hombrecillo, y el Señor sabe que no es por desmeritarlo, porque Él es lo más grande que hay en mi vida, pero cuando ven a un hombrecillo ahí en un burrito, y el caballo, me metieron un gato por liebre. ¿Dónde está el caballo de mi rey? ¿Qué es lo que está diciendo? Y empezaba a predicar, y el Señor predicaba y enseñaba unas cosas que iban en contra de su pensamiento judaico. Decían, ¿cómo que yo tengo que amar a mi enemigo? Eso no lo dice la Torá. Voy a por él si me hace algo. El pensamiento judío, el autor de lo inexplicable, estaba escribiendo una vez más la historia más grande que existe en la tierra. La historia de su propio Hijo, el Salvador de nuestras almas. Y nadie fue capaz, muy pocos fueron capaces de entender, aún los discípulos. Se les hizo difícil comprender hasta el momento en que el Señor Jesús murió y resucitado vino a ellos y lo vieron y ascendió. Pero durante los 3 años que estuvieron con el Señor, no comprendían nada. Creían que era otro asunto. Ellos se reunían y preguntaban uno al otro, ¿quién va a ser mayor de nosotros? Vamos a preguntarle, yo quiero ser primero. Y el otro decía, querían reinar de primero, querían estar con el pastor. Gracias a Dios no se entendió. Querían estar ahí. Pero mi amado, Dios no siempre explica, pero lo que es verdad es que Él nunca improvisa. Y Dios trazó una historia de redención desde el Génesis, desde los orígenes. Ya Él estaba hablando acerca de Cristo, acerca del que vendría como Cordero, acerca de nuestro Salvador, de nuestras almas. Era imposible de comprender cómo era que nosotros íbamos a ser rescatados cuando nuestro superhéroe, nuestro Salvador, estaba muriendo en una cruz, deforme totalmente, lacerado, con la cara y el cuerpo hinchado,
con la espalda molida, con todo el dolor que él tuvo que pasar, la vergüenza de todo un pueblo que incluso escupieron su rostro, bofetearon su cara, arrancaron su barba, una deshonra y una vergüenza total para cualquier masculino en la antigüedad. El sufrimiento profundo de nuestro Señor Jesús, inexplicable. ¿Cómo era que por medio de eso iba a ser salva cualquier persona del mundo? Más aún cuando estaba Él en la cruz y estaban los dos ahí al lado, que no merecían nada supuestamente, los judíos y los romanos. El Señor le afirma a uno de ellos que estaría con Él en el paraíso. Y empieza la redención en ese lugar. Mi amado, tú y yo no necesitamos entender lo que Dios está haciendo. Tú no necesitas comprender lo que Dios está permitiendo en tu vida. Van a haber momentos de silencio en nuestras vidas. Van a haber momentos de enfermedad en nuestras vidas. Y eso no tiene nada que ver con que pecaste o no pecaste. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Eso tiene que ver con lo que es Dios en esencia. Nosotros no podemos mandar a Dios a hacer nada, ni autorizarle, ni negarle nada. Él es Dios. Él es soberano. Él es el Rey. Por más que tú ores, si Dios va a permitirlo y lo quiere así por algo, por más que lo hagas, va a pasar y va a seguir sucediendo. David oró, ayunó profundamente con lágrimas durante días por su hijo. Sálvalo, Señor. Perdóname, Señor. Y su hijo murió. Se levantó. No hay nada más que hacer. Dios así lo quiso. Y ya no se lamentó más. Ya está. Así que nosotros tenemos que asumir en ocasiones la voluntad y los silencios de Dios, por más dolorosos que sean. Voy a finalizar con un pequeño testimonio y vamos a orar. Hace aproximadamente 10 años más o menos, yo servía en un lugar que se llama Barlovento, donde fue mi primera iglesia. Yo amaba a mi iglesia. Yo amaba a mis hermanos. Los amo todavía. Tengo contacto con ellos. Y yo quería vivir siempre ahí. Aunque tuviera que viajar 3 horas de camino. No me importaba. Toda mi vida va a ser ahí en la iglesia. Una iglesia pequeña que en principio nos congregábamos debajo de una mata, un árbol de mango. Yo amaba estar ahí, yo había crecido ahí, me habían enseñado ahí. Yo no me quería ir nunca de ahí. No me importa si tengo que pasar 3 horas todos los fines de semana hasta que me muera, pero yo no quiero dejar mi iglesia. Crecí allí como cristiano y después empecé a servir ahí. Y Dios me había permitido llegar al punto en el cual tenía un liderazgo, estaba ahí empezando a enseñar de la mano de mi pastor, mi pastora. Y un buen día, tos. Bueno, no pasa nada, eso debe ser algo. Pasan los meses, más tos. Voy al médico. Mira, esto está complicado. Y usted se tiene que poner tratamiento, porque si usted no se pone tratamiento, en unos meses usted está listo. Esto es una enfermedad seria. ¿Cómo así? Y yo, no puede ser. Si yo estoy enseñando, si yo los jóvenes, si yo quiero servir, Señor, yo pequé seguro. No, ni sé si pequé.
yo no entiendo nada. Yo quiero seguir en la iglesia. Y el doctor, tú vas a recibir un tratamiento que si tú llevas sol, te vas a dañar más. Tú no puedes estar en el sol. Y mira la especificación médica. Tú no puedes estar en el sol, ni en el resplandor siquiera. Yo tuve que dejar la universidad, hermano, para recibir el tratamiento. Inexplicable. Perdí un semestre entero y no pude congregarme más allí. Barlovento es un sitio que hace 40 grados en ocasiones de temperatura, sol pelado caribeño. Yo no era de este color, Yo me he aclarado, como dice el pastor Anderson. Ahora estoy más blanquito cuando llegué a Europa. Yo era más oscuro mi rostro porque el sol era muy fuerte durante tantos años que estuve ahí. Y yo no pude más asistir. Yo lloré, abracé a mis pastores, no podía creerlo. No puede ser. Había quedado así. No había transmisión. No podía verlos a distancia. Y estaba ahora en casa, orando, alabando a Dios y estando con mi familia. Tenía muchos años sin compartir fines de semana con mi familia. Y bastantes cumpleaños de mi madre me perdí. No creo que los haya perdido. Pero ahora podía nuevamente estar con mi madre. Porque mi madre en unos años más iba a fallecer. Tuve la oportunidad de conocer otras iglesias ahora en Caracas que nunca hubiera conocido. Tuve la oportunidad de conocer en el instituto bíblico donde estudiaba mi esposa, que nunca hubiera conocido si no hubiera sido por aquello. No conocieran a Taimir y Joy. Tuve la oportunidad de recibir de parte de Dios un llamado a ir que yo no busqué porque yo me quería quedar allá. Pero Dios me dice, ahora tú vas a salir. Y estando allá, jamás vas a dejar que tu corazón sea transformado para ir. Tú tienes que salir de ese sitio. Ya está. Deja atrás. Te tuve aquí tantos años, 7 años, para que te entrenases, para que aprendieses de los mejores que pueden haber para enseñarte. Pero ya está, se cumplió. Tú no entiendes ni vas a entender. Vas a pelear conmigo. Y así fue. Lloraba, Señor, yo no entiendo por qué me enfermé. No puede ser, yo quiero servirte. Ahora es que estamos empezando esto. Ya está, Edison. No te voy a dar explicaciones. Sal y ya. Con lágrimas tuve que abandonar. Tuve que retirarme. En ocasiones el corazón me decía, ve otra vez. Y iba a la iglesia y me recibían. Bueno, predica, ven. Pero yo decía cuando estaba allí, no estoy haciendo lo que Dios quiere. Y volvía otra vez a Caracas. Mi querido, yo no entendía que Dios había permitido una calamidad, una enfermedad en mi vida para hacer lo que Él necesitaba hacer, incluso hoy por hoy. Yo no conociera a ninguno de ustedes, ni ustedes a mí. Y yo estoy seguro que tú también pasaste algunas cosas para poder llegar a este lugar, para estar en este sitio. Cosas inexplicables e inentendibles. Pero hermano, vete con esto. Vete con esto. Dios no siempre va a explicarte nada. Pero Él no improvisa nada. Amén. Amén. ¿Cuántos se ponen sobre sus pies para adorar a Dios? Vamos a adorar al Señor porque no hay mejor escritor que el Señor. No hay mejor historiador que Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios.
Nuestras personas no están en las manos de nuestras propias capacidades. Aunque parezca, no hemos llegado a este país solo por nuestros propios medios, sino por lo que Dios ha permitido para que eso aconteciese. Mi amado hermano, somos aquí la mayoría migrantes. Si la cosa se pone compleja un día, tú tranquilo. Yo no te voy a decir vas a caminar siempre como si nada pasase. Van a haber momentos en los cuales vas a estar hasta aquí. Va a pasar. Van a haber momentos en los cuales quizás no vamos a tener un empleo, por lo menos el empleo que queremos. Van a haber momentos en los cuales nos sentamos al final de mes y entre cuenta y cuenta nos damos cuenta que mi cuenta no alcanza para más. Que tendríamos que buscar un poquito de aquí, un poquito de allá. Eso puede llegar a pasar. Y eso no es falta de fe, y mucho menos que tú estés o hayas pecado. Significa que para muchos de nosotros es un proceso necesario para llegar a alcanzar la madurez como creyente y poder servir a Dios en el tiempo que Él te va a permitir servir, con la madurez de haber pasado por el fuego de la prueba, como dice el apóstol Pedro en su palabra. Así que, mi amado, cuando tú estés en un problema serio, levanta las manos al cielo, los ojos a Dios, fíjate en Él y di: Señor, yo como Job no tengo nada, pero sé que tú estás a mi lado y tú eres suficiente. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Rey, al Señor Jesús. Jesús, Jesús. Dios do impossível, te adoramos. Eres invencível, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo.